Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este video de lectura conjunta. Mi nombre es Wanda y el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 15, me parece, de este libro que tengo aquí, o más específicamente de el primer libro que contiene este libro, que se llama El tenebroso circo de los extraños. Esta portada nunca deja de encantarme y siempre te la voy a estar mostrando porque es realmente hermosa. Ahora bien, si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, te explico un poco de cómo funciona todo esto. Las lecturas conjuntas es algo que sucedió como motivo de la circunstancia que estábamos pasando, pero que realmente han significado una manera en la cual yo puedo acercar hasta ti ciertos libros, ciertos autores, y así tú puedas conocer un poco, una pequeña parte de este mundo de la literatura que realmente es muy grande y pues realmente así sepas si un autor es el indicado para ti o si deberías investigar o buscar algún otro, porque yo sé que hay un libro para ti allá afuera, solo hay que encontrarlo. Es por eso que, bueno, este ya es nuestro quinto libro, me parece, cuarto libro, ya perdí la cuenta, de este año. Y pues yo realmente estoy muy emocionada de estar aquí el día de hoy. Los lunes son algo que a mí me gusta, es uno de mis días favoritos en la lectura, porque hacemos algunas actividades antes de iniciar que se llama vocabulario y mapa de relaciones. Um, el vocabulario es, cada semana yo traigo 5 palabras, ya sea que me hayan hecho llegar ustedes o que yo considere que sean importantes conocer su significado porque podrían ser muy relevantes en lo que se desarrolla la historia. Pero justo hoy tuve la oportunidad de interactuar con un seguidor de la página y me dijo algo que realmente me puso muy feliz y que pues estaba empezando a leer después de no hacerlo mucho tiempo. Y pues a mí realmente me dejó muy emocionada, muy conmovida sus palabras. Y una de las cosas que él remarcaba era que la lectura le ha ayudado a pues ampliar su vocabulario y hacer un poco más sencilla su habla. Es por eso que, bueno, me alegro muchísimo y yo te traigo este día 5 palabras. La primera es escoplo. Lo utilizaron en el capítulo donde hablaban sobre dientes, principalmente en lo que acercaban a su boca. Y este escoplo es una herramienta que se utiliza para cortar o dar forma. Generalmente lo utilizan los escultores o los carpinteros, pero también hay una muy parecida en el área médica que es para cortar huesos. Entonces creo que por ahí va más el ejemplo que nos mencionaba en Gerta Dientes. Y bueno, es una herramienta que consta en general de una barra de hierro y una punta, que generalmente termina en bisel, y ahí es donde golpea. La segunda palabra que tengo el día de hoy es bagatelas, que es la manera en la que se refiere el señor Alto a los artículos que venden. Y pues en realidad las bagatelas significa que son artículos de poca importancia o de poco valor. Entonces como baratijas o cualquier chuchería que puedan vender en el circo. La tercera palabra es bambalinas. Y esta hace referencia mucho a en los teatros, se utiliza, y es porque es una especie de decoración que se utiliza que cuelga del techo hacia abajo, más o menos como el fondo, por así decirlo, para que nos demos una idea. La cuarta palabra es voluntad, y esta me pareció bastante importante porque el señor Krepley menciona que con la flauta controla la voluntad de Madame Octa. Y controlar, bueno, la voluntad quiere decir, hace referencia a la capacidad, refieren capacidad humana, pero bueno, vamos a decirlo capacidad en general, que posee para alguien o algo para decidir qué hacer de manera libremente o lo que desea hacer. Y en este punto pues a mí me cae como la pregunta en general de si realmente está controlando la voluntad o no, porque yo no creo que puedan controlar esa voluntad con una simple flauta. Y la quinta palabra del día de hoy es sepulcral y la utilizan para hablar de una especie de silencio. Y bueno, sepulcral generalmente hace referencia a sepulcro. Y esto quiere decir que es un espacio destinado a enterrar cadáveres, principalmente en iglesias, pero en general pues cualquier espacio destinado puede funcionar.
Entonces yo creo que al decir silencio sepulcral, lo que Darren nos quería dar a entender era que era un silencio absoluto o un silencio que incluso podía dar miedo. Estas fueron las 5 palabras del día de hoy. Si hubo alguna que te haya gustado, que te haya llamado la atención, házmelo saber aquí en los comentarios. A mí mi palabra favorita realmente fue la de bagatelas. Creo que es una palabra que deberíamos empezar a utilizar más en la vida común, en la vida cotidiana. Ahora bien, Juan, y veo que ahí estás. Hola, qué bueno que estás por aquí. Perfecto, no te preocupes. Recuerda que si no lo puedes ver en el momento en el que se transmite o se estrena, tú lo puedes tener disponible en la sección de videos en una lista de reproducción bajo el título El tenebroso circo de los extraños, escrito por Darren Shan, aquí mismo en esta página. Entonces tú puedes verlo las veces que quieras, en el momento que mejor se te acomode. Me han llegado comentarios que los suelen ver un poco más en las noches, hay quienes los ven en sus ratos como de hora de comida o en el desayuno. La verdad es de que la lectura es para hacerla en el momento en el que mejor nos acomode. Muchas gracias por estar aquí y espero vernos en el siguiente video. Ahora bien, la otra actividad o dinámica de la que yo te estaba hablando era este mapa de relaciones. Como tal, no ha tenido una actualización como importante, de hecho ninguna, no le he hecho ningún cambio, y es que los personajes no se han movido en cuanto a sus relaciones. Darren sigue siendo amigo de Steve, los otros dos chicos pues ya no hemos sabido de ellos, y las relaciones que tenemos entre el señor Alto, el señor Krebsley, Madame Octa, Gerta Dientes, Alexander, todos esos, pues todavía no, creo que no es lo suficientemente clara para establecer alguna conexión entre esos personajes y los personajes que tenemos aquí. Y aún más, pues creo que nada más nos están presentándonos como espectáculo, no precisamente como personajes que vayan a ser más duraderos a lo largo de la historia. Entonces es por eso que no la he agregado. Pero si no conoces el mapa de relaciones, te lo presento. Aquí está. Acá abajo está el libro del que pertenece. Aquí está Darren Shan, aquí está su hermanita, aquí está Steve Leonard, o bueno, Steve Leopard. Y por aquí está Tommy Jones, y por acá Alan Morris y su hermano Tony. Esa es una manera en la que yo suelo utilizar cuando sé que los libros tienen más de un libro o cuando sé que va a haber muchos personajes involucrados, y me ayuda a tener un poco como una especie de guía o de apoyo para poder entender lo que voy a estar leyendo, o pues ciertas reacciones que pueden tener algunos personajes, porque hay veces que entre ellos se pelean o hacen alguna cosa y pues ya ni siquiera nos acordamos cuando vamos más adelante en la historia. Entonces no me queda nada más que pedirte que te pongas cómodo, que le subas el volumen y que compartas este video con quien creas que sea capaz de enfrentarse a una serpiente o de ayudarte en una situación así, ya que recordemos que una serpiente estaba reptando hacia abajo en el teatro y pues toda la gente estaba ahí. Entonces vamos a averiguar qué fue lo que pasó. Bienvenidos. Capítulo 14. La lengua de la serpiente chasqueaba en el aire como un látigo cada vez que la sacaba a la velocidad del relámpago, y parecía tremendamente hambrienta. Su colorido no era muy espectacular, verde oscuro con algunas pinceladas de colores más brillantes aquí y allá, pero parecía mortífera. La gente que estaba bajo el palco corrió de nuevo a sus asientos. Todos gritaban y corrían, dejando caer sus cosas por el camino. Hubo desmayados, y algunos cayeron al suelo y fueron aplastados por la turba. Steve y yo tuvimos suerte de encontrarnos cerca de la parte delantera. Éramos los más pequeños de todo el teatro, y habríamos mordido el polvo si nos llegamos a ver envueltos en aquella turba multa. La serpiente estaba a punto de alcanzar el suelo cuando un potente foco apuntó su haz de luz directamente sobre su cabeza. El reptil se quedó paralizado. Miraba sin parpadear hacia la luz. La gente dejó de correr y el pánico pareció mitigarse. Quienes habían caído volvieron a ponerse en pie y, por fortuna, nadie parecía estar herido de gravedad. Se oyó un ruido a nuestras espaldas. Me giré para mirar de nuevo el escenario. En él había un chico, casi un niño. Debía de tener 14 o 15 años. Muy delgado,
una cabellera de un verde amarillento. La forma de sus ojos era extraña. Eran rasgados como los de la serpiente. Llevaba una larga túnica blanca. El chico emitió un sonido silbante y alzó los brazos por encima de la cabeza. La túnica cayó a sus pies y todos dejamos escapar un grito de sorpresa. Tenía el cuerpo cubierto de escamas. Todo él despedía resplandecientes reflejos como destellos, verdes, dorados, amarillos y azules. No llevaba puesto más que un minúsculo taparrabos. Se dio la vuelta para que le viéramos la espalda, y era igual que por delante, excepto que algunos reflejos eran más oscuros. Cuando se volvió de nuevo hacia nosotros, se tendió cuán largo era sobre el abdomen y empezó a reptar fuera del escenario, exactamente igual que lo hacía la serpiente. Fue entonces cuando recordé al chico serpiente que anunciaba el cartel y até cabos. Al llegar al suelo, se puso en pie y caminó hasta el fondo de la sala. Cuando pasó a mi lado, vi que sus manos y pies eran muy raros. Entre dedos y dedos tenía una fina membrana que los unía. Se parecía un poco a un monstruo que había visto una vez en una película de terror, el que vivía aquel oscuro lago. Se detuvo a pocos metros de la columna y se enroscó en el suelo. El fuego que había mantenido deslumbrada, yo diría que hipnotizada, a la serpiente, se apagó. Y ésta empezó a moverse de nuevo, a recorrer deslizándose el último tramo de la columna. El chico soltó otra vez un sonido silbante y la serpiente se detuvo. Recordé haber leído en algún sitio que las serpientes no oyen, pero captaban la vibración de los sonidos. El chico serpiente se arrastró un poco hacia la izquierda, luego hacia la derecha. La cabeza de la serpiente seguía sus movimientos, pero no le atacaba. El chico reptó más cerca de la serpiente, hasta meterse dentro de su radio de acción. Imaginé que saltaría sobre él y le mataría, y sentí deseos de gritarle que corriera. Pero el chico serpiente sabía lo que hacía. Cuando estuvo lo bastante cerca, saltó hacia adelante y empezó a acariciar a la serpiente por debajo del maxilar, con sus extrañas manos palmeadas. Luego se inclinó y le besó en la nariz. La serpiente se enroscó en el cuello del chico, dio un par de vueltas a su alrededor y dejó la cola colgando por encima del hombro y la espalda como un pañuelo. El chico acarició a la serpiente y sonrió. Pensé que iba a pasear entre el público y a dejar que la acariciáramos, pero no fue así. Lo que hizo fue irse al lado del teatro, más alejado de la puerta de salida. Desenroscó la serpiente de su cuello, la colocó en el suelo y volvió a acariciarla por debajo de la mandíbula. Esta vez abrió mucho la boca. Vi claramente los colmillos. El chico serpiente se tendió de espaldas a cierta distancia de la serpiente y luego empezó a reptar hacia ella. No, me dije. Espero que no vaya a... Pero sí. Introdujo la cabeza entre las fauces abiertas de la serpiente. El chico serpiente permaneció así unos segundos y después, lentamente, sacó la cabeza. Dejó que la serpiente se enroscara una vez más en su cuerpo. Luego, empezó a dar vueltas y más vueltas sobre sí mismo hasta que el animal le cubrió por completo, con la única excepción de la cara. Se las arregló para ponerse en pie de un salto y sonreír. Parecía una alfombra enrollada. Y ahora, damas y caballeros, dijo el señor Alto desde el escenario a nuestras espaldas, hemos llegado al verdadero final del espectáculo. Sonrió y desapareció del escenario, desvaneciéndose en el aire entre una nube de humo. Cuando ésta se disipó, le vi al fondo del teatro sosteniendo abiertas las cortinas de salida. Las guapas asistentes y los misteriosos seres encapuchados de azul estaban en pie a ambos lados de él, sosteniendo en brazos bandejas llenas de golosinas. Me arrepentí de no haberme guardado algo de dinero.
Steve no dijo nada mientras hacíamos cola. Yo notaba, por la expresión seria de su rostro, que todavía estaba pensativo, y sabía por experiencia que era inútil intentar hablar con él. Cuando Steve caía en uno de esos estados de ánimo tan peculiares en él, no había forma humana de hacerle despertar. Cuando las filas de atrás se hubieron vaciado, echamos a andar hacia el fondo del teatro. Yo llevaba todo lo que había comprado conmigo. También cargaba con lo de Steve, porque estaba tan ensimismado en sus pensamientos que lo hubiera perdido o olvidado en cualquier parte. El señor Alto estaba al fondo, sosteniendo las cortinas abiertas, sonriendo a todo el mundo. Su sonrisa se hizo más amplia cuando nos acercamos nosotros. Bueno, chicos, ¿han disfrutado el espectáculo? ¡Ha sido fabuloso! ¿No han tenido miedo? Un poco, pero no más que cualquier otra persona. Se echó a reír. Son un par de tipos duros, dijo. Teníamos gente detrás, así que procuramos darnos prisa para no hacerles esperar. Steve echó una mirada a su alrededor cuando entramos en el corto pasillo que había tras las cortinas dobles. Luego, se inclinó hacia mí y susurró al oído. Vuelve tú solo. ¿Qué? Pregunté deteniéndome en seco. La gente que teníamos detrás estaba charlando con el señor Alto, así que no había prisa. Ya lo has oído. Pero, ¿por qué? Porque yo no vuelvo. Me quedo aquí. No sé exactamente lo que pueda pasar, pero tengo que quedarme. Vete a casa. Yo te seguiré más adelante. Cuando haya... Su voz se fue apagando mientras me empujaba hacia adelante. Cruzamos las segundas cortinas y entramos en el pasillo con una mesa, la que estaba cubierta por una larga tela negra. La gente que teníamos delante nos daba la espalda. Steve miró por encima del hombro para asegurarse de que nadie le veía y se zambulló debajo de la mesa, oculto por la tela. ¡Steve!, susurré, temiendo que fuéramos a meternos en problemas. ¡Lárgate!, replicó él en otro susurro. Pero no puedes. Haz lo que te digo. Rápido, antes de que nos pillen. Aquello no me gustaba nada. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Steve hablaba en un tono que parecía que fuera a volverse loco si no le hacía caso. Yo había visto a Steve metido en una pelea varias veces, y no era precisamente el tipo de persona con quien uno busca problemas cuando está enfadado. Eché a andar, doblé la esquina y empecé a bajar por el largo pasillo que llevaba a la puerta principal. Caminaba despacio, pensativo, y la gente que llevaba delante se distanció bastante de mí. Miré por encima del hombro, y comprobé que tampoco quedaba nadie detrás de mí. Y entonces vi la puerta. Era la misma en la que nos habíamos detenido a la entrada, la que llevaba al palco. Aminoré el paso al cruzar por delante y comprobé una vez más que no hubiera nadie detrás de mí. Nadie. Muy bien, me dije. Me quedo. No sé qué traerá Steve entre manos, pero es mi mejor amigo. Si se mete en problemas, quiero estar aquí para ayudarle. Sin darme tiempo a cambiar de opinión, abrí la puerta, me deslicé por ella, la cerré rápidamente tras de mí y permanecí quieto en la oscuridad, con el corazón desbocado. Estuve allí una eternidad, escuchando cómo se marchaban los últimos espectadores. Oía cómo murmuraban comentando el espectáculo en voz baja, con un matiz de miedo, pero lleno de excitación. Cuando se hubo marchado el último, todo quedó en silencio. Creía que oiría los ruidos procedentes del interior del teatro, gente limpiando y volviendo a colocar correctamente las sillas. Pero todo el edificio estaba silencioso como un cementerio. Subí las escaleras. Mis ojos se habían habituado a la oscuridad y veía bastante bien. Las escaleras eran viejas y crujían. Me daba un poco de miedo que se desplomaran bajo los pies, arrastrándome a una muerte segura. Pero aguantaron. Al llegar arriba, descubrí que estaba justo en el centro del palco. Todo estaba muy sucio y polvoriento allí. Y hacía frío. Me estremecí mientras me escabullía hacia la parte delantera. Tenía una visión perfecta del escenario. Los focos todavía estaban encendidos y podía ver hasta el detalle más pequeño.
No había nadie, ni los extraños, ni las guapas asistentes, ni los encapuchados de azul, ni Steve. Volví a sentarme y esperé. Unos 5 minutos más tarde, vislumbré una sombra que se deslizaba lentamente hacia el escenario. Subió de un salto, se puso en pie y miró hacia el centro, donde se detuvo y giró sobre sus talones. Era Steve. Avanzó hacia la izquierda, luego se detuvo y se giró a la derecha. Volvió a detenerse. Yo veía cómo se mordía las uñas, indeciso sobre qué camino elegir. Entonces, se oyó una voz por encima de su cabeza. ¿Me buscas a mí?, preguntó aquella voz. De repente, descendió al escenario una extraña figura, sosteniendo con los brazos abiertos una larga capa de color rojo que flotaba tras él como si se tratara de alas. Steve casi se muere del susto cuando aquella figura aterrizó en el escenario y se hizo un ovillo. Yo di un brinco atrás aterrorizado. Cuando me incorporé sobre las rodillas de nuevo, la misteriosa figura estaba en pie, y pude ver sus ropas de color rojo oscuro, su cabello anaranjado, la piel pálida y la enorme cicatriz. El señor Crepsley. Steve intentó hablar, pero temblaba tanto que los dientes le castañaban. «He visto cómo me mirabas», dijo el señor Crepsley. «Diste un respingo al verme salir al escenario. ¿Por qué?» Porque sé quién es usted», consiguió balbucear Steve. «Soy Lawton Crepsley», respondió aquel hombre de aspecto siniestro. «No», replicó Steve. «Sé quién es realmente». ¿Ah, sí? El señor Crepsley sonrió, pero no parecía precisamente divertido. «Y dime, muchachito, ¿quién soy realmente?» «Su verdadero nombre es Ford Hurston», dijo Steve. Y el señor Crepsley se quedó con la boca abierta de la sorpresa. A continuación, Steve dijo algo más, y entonces fui yo quien se quedó con la boca abierta. «Usted es un vampiro», dijo. Y el silencio que siguió fue tan largo como terrorífico. Y ese fue el final del capítulo 15 de El tenebroso circo de los extraños. Y yo perdí mi separador en algún lugar de por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el video? Muchas gracias, Edgar. Vi que estabas por ahí. Mari, Marita, Lucy, Nena, Jess, por ahí veo otro más. Vico, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tomarse unos minutos para compartir la lectura conmigo, de tomarse un tiempo para conocer esta increíble aventura que nos está narrando Darren Shan. Y la pregunta que quiero hacer el día de hoy es la siguiente. ¿Crees en los vampiros? ¿Crees que... recordemos que Darren nos explicó en un inicio, en el capítulo que llama Introducción, que esta historia es una historia real, que cambió ciertos nombres y lugares porque no se atrevía a decirlo. Pero pues empezó contándonos la historia de un circo y ahora nos comenta que Steve mencionó que Lawton Crepsley o Ford Hurston es un vampiro. ¿Crees que haya vampiros? ¿Tú crees que este libro sea sobre vampiros? ¿Qué clase de vampiros? Ya sabemos que hay muchas como ramas de estos vampiros y que hay muchas como reglas que tienen que seguir. Entonces, en general me gustaría conocer tu perspectiva o tu idea sobre lo que es un vampiro. Yo personalmente, el acercamiento que he tenido hacia estos seres de la noche, por decirlo así, es que no pueden tomar el sol, que probablemente se alimentan de sangre y pues nunca te debes poner en contra de ellos porque probablemente te maten si no les parece lo que tú digas. Pero si tú quieres saber qué clase de vampiros son,
estos específicamente de los que habla Darren Shan, te invito a que el día miércoles a las 6:30 te unas conmigo al capítulo número 16 y juntos descubramos si siquiera son vampiros o el señor Krebsley es un vampiro de verdad. Muchas gracias por estar aquí. Eso es todo por el video de hoy. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Rizo va a ser siempre tu rincón para leer. Yo me voy a rellenar esto con algo, una bebida un poco más caliente porque ya hace frío, y seguir leyendo otros libros que tengo ahí pendientes para traerte más historias, más sorpresas el siguiente año. Y yo espero verte en la siguiente edición de estos videos. Muchas gracias por estar aquí. Y recuerda que esta taza también está a la venta. Gracias, adiós. Bye.